y esperando que ustedes estén disfrutando en nuestra compañía desde este magazine. Intentamos en la medida de nuestras posibilidades, como siempre se lo hemos dicho, pues ofrecerles muchos consejos, y especialmente nuestro próximo tema que vamos a abordar con un amigo de esta casa, muchos años, lo recuerdan ustedes, estuvo ahí en esa autoescuela El Tejar. Él es técnico en seguridad vial y siempre recurrimos a él porque en la vía pública nos podemos encontrar los que vamos dentro de un vehículo, bien sea como acompañante o llevando nosotros la conducción de ese vehículo, sea cualquier vehículo que sea, un coche grande o un coche normal, de familiar, por decirlo de alguna manera, que nos lleva para allá y para acá, ¿no? Como decimos aquí, dicen, mientras nos lleve, a mí me da igual tener las plazas que tenga el vehículo, pero quiero que me traslade de un sitio a otro. O los que estamos cuando somos peatones, ¿no? Que caminamos por la calle. Y lo voy a enlazar hoy con algunos temas que le quiero hacerle estas preguntas al amigo Pedro Fuentes, porque aquí en Canarias digamos que hay días de estos fuertes de calor, ya sea en cualquier estación del año, porque también es verdad que a veces si caminamos unos kilómetros un poquito más allá o otro lado de la isla, por decirlo de alguna manera, pues nos podemos encontrar esos días fuertes de calor y dice uno, bueno, y tiene uno que estar dentro del vehículo. Y claro, el calor ya de por sí, si nos afecta pues a las personas menores, las personas mayores e incluso nuestros propios perritos, gatitos que podamos llevar en un momento determinado en el vehículo, el calor, bueno, ya sabemos uno cuando lo deja aparcado y va luego a entrar al coche, tiene que esperar un poquitito porque ese calor que desprende el coche, aunque tengamos a lo mejor pues una protección delante del cristal, no deja de ser eso un horno, ¿no? Pues hoy casi este tema y algún otro se lo vamos a trasladar al profesional, al técnico en seguridad vial, el amigo Pedro Fuentes. Yo a veces lo embarco en temas, pero él siempre está preparado porque dice, José Manuel, a lo mejor hoy nos va a trasladar alguna pregunta. Y aquí estamos. Pedro, bienvenido y muchas gracias como siempre. Gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Yo siempre, pues, la verdad que me encanta tu programa y creo que bueno, como siempre, lo que se ofrece son consejos sin que lo tengamos en cuenta, porque en los pequeños detalles muchas veces están las causas de situaciones que no son muy agradables. Y estás hablando de una situación que todos la hemos experimentado, que es el calor, la incomodidad que sientes cuando tienes un exceso de calor, cuando estás en tu propia radio, que estás trabajando, el calor, haces uso del aire acondicionado, de acuerdo, pero en cuanto abandonas esa zona de confort, te viene otra vez y todos estos cambios, pues en la medida de que no estemos realizando una actividad con riesgo, bueno, pues podemos resolverlo con más solvencia, en el sentido de que las consecuencias no le pueden causar daños a otros, ¿no? Pero sí nos puede causar un daño. Los golpes de calor, lo decías bien, en los coches estacionados, el entrar, que parece que llegamos al coche y tenemos que entrar ya, parece que esperar 2 minutos, abrir las dos puertas, abrir todas las puertas, que se ventile. Si puedes llegar a estar un coche aparcado en la carretera, a estar perfectamente entre 50 y 55 grados, e incluso más si el sol le está dando de lleno. Entonces, esto pues, como tú también decías en tu introducción, tiene un efecto muy negativo sobre las personas mayores, sobre los niños, los que debemos de tener muy en cuenta. Pueden sufrir lipotimia, es decir, un golpe de calor. ¿Qué ocurre cuando le sucede a este conductor? Pues igual, es decir, somos personas en las cuales pues no estamos habituados y intentamos combatir el calor. Claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el vehículo,
Muchas veces la gente tiene la percepción de que el aire acondicionado, o el acondicionador de aire, o eh, son cosas como, bueno, lujo, para nada. El aire acondicionado en un vehículo es un elemento importantísimo en la seguridad activa, ¿eh? Es decir, te mantiene una temperatura agradable, que no te suponga un cansancio y una pérdida de tus facultades, porque eso es un detalle que muchas veces no lo entendemos, esa incomodidad que yo siento. Ves como muchas personas incluso se ponen más nerviosos, llegando incluso a ser más agresivos, porque se encuentran eso, la incomodidad. Esto te lleva a una sensación de que quieres llegar cuanto antes a tu zona de confort, que puede ser pues tu casa, puede ser la oficina, puede ser casa de un amigo, puede ser las vacaciones. Imagínate en el problema que tenemos en la circulación, vámonos al sur, que te coja una cola, que para recorrer 10 kilómetros, es media hora, que es ya muy habitual, sobre todo en las vías principales de nuestra isla, ¿no? Es decir, el exceso de vehículos. Si encima le añade las temperaturas que estamos pasando, el cambio climático es una obviedad, no se puede negar, ¿no? Pues esto nos afecta como conductores. ¿Cómo, qué tipo de síntomas y qué tipo de órganos de nuestro cuerpo son los más afectados? Sí, en esto se ha hecho un estudio bastante completo, y se ha demostrado cómo cuando hay calor, lo primero que hace es disminuir tu percepción y por supuesto la tensión. La fatiga aumenta, estás mucho más cansado. Evidentemente, al hacer el mismo esfuerzo de prestar atención, que para muchos parece ser que no es importante, pero que es vital en la conducción, tiene que estar siempre, pues esto supone lógicamente un mayor agotamiento físico y también nos lleva a la somnolencia. Todo esto, ¿por qué? Pues tiene un problema, el interior del vehículo es un habitáculo cerrado, en el cual pues muchas veces decimos, bueno, abro las ventanas, bueno, pues lo que estás entrando es aire muy caliente, lo que es como si tú, yo qué sé, pues tienes calor y te duchas con un agua caliente al máximo, ¿no? Pues creo que no vas a salir Sí, sudando porque también mal. después eso uno lo ha experimentado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que Claro, cuando después sales de la ducha, por decirlo de alguna manera, el claro, cuerpo claro. está más caliente todavía. O sea que no te has Efectivamente, refrescado y te has bañado, pero los poros los no está abres, a la pues temperatura como tiene que estar, ¿no? El cuerpo. efectivamente aumentas la temperatura y empiezas a sudar, normalmente algo que te resulta incómodo, la ropa se te pega, muchos incluso tienen la tendencia de quitarse la camisa, y aquí quiero añadirle que puede ser sancionado por conducir sin camisa, Sin camisa exactamente perfectamente. no se puede conducir. No, Igual ni con que con chancla, chanclas ni nada de ni esto. nada de esto. La ley cuando habla de esto, lo que te dice es utilizar ropa y calzado adecuado. Obviamente, porque eso es lo único que se basa en una denuncia de esta. No utiliza ropa. Pues eso es sancionable porque la ley dice que tiene que utilizar ropa, calzado adecuado. Obviamente unas chanclas para conducir, para estar haciendo una presión sobre unos mandos, no son las más adecuadas, por lo tanto es perfectamente denunciable, ¿no? Luego de que te hagan la denuncia, como sabemos todos, tenemos el derecho a presentar nuestras alegaciones, porque, no sé, tenemos ese derecho. Eso sí, recuerden que el presentar alegaciones a cualquier tipo de denuncia ya te quita, pierde el 50% de descuento. Por lo tanto, cuando hagamos ese tipo de alegación, si somos denunciados por una situación de esta, valoremos si va a ser eficaz con la pérdida económica que vamos a tener, porque si no lo presentamos alegaciones, nos hacen un descuento del 50%. Si las presentamos automáticamente ya lo pierdes. ¿Eh? Puedes ganar el recurso y no te sancionan, pero por eso siempre es bueno
saber valorar para evitar situaciones pues de este tipo, ¿no? Claro, nosotros, está claro, todos hemos sentido esas sensaciones. La sensación el problema es que cuando tú te montas en un coche, es un día claro, espléndido, ¡oh, qué guapo! Se ve a una profundidad cuando no hay calima, claro. Pero todo eso nos da una sensación muy subjetiva eh, de que va conduciendo en unas condiciones de mayor seguridad. Y esto es irreal, porque como ya les digo, las temperaturas altas dificultan pues continuar, mantener la visión continuada sobre las circunstancias que te rodean en el lugar que estás conduciendo. No, y además, Pedro, hay una cosa también clara, ¿no? Que muchas veces, según el sitio donde te encuentres, puede haber algún reflejo en la carretera, en una valla, en el propio capó del coche tuyo, y también te puede afectar a la vista, ¿no? El calor. Efectivamente, es decir, la reducción del campo visual es patente. Es decir, aquí se ha hecho, en este estudio, se hizo una comparativa de cómo afecta el calor a nuestro organismo. Y la comparativa la hicieron, lógicamente, con el alcohol. Y en una de las conclusiones que ha llegado este informe, que hizo FESVIAL, que es una fundación de seguridad vial española, las consecuencias de circular, por ejemplo, unas temperaturas de 30 grados en el interior del vehículo son comparables a ir conduciendo con una tasa de alcoholemia de 0,30 gramos. Fíjate, no has bebido alcohol, pero tu organismo, la visión, la capacidad, los reflejos, la capacidad atencional, pues disminuyen igual que si estuviese conduciendo bajo los efectos del alcohol. Es decir, esto es una comparativa para valorar el riesgo que supone. Por ejemplo, los errores aumentan más de un 20%. El tiempo de reacción, que recordemos qué es el tiempo de reacción, es yo veo y cuánto tardo en poner el pie en el freno. Pues en perfectas condiciones tardamos entre 0,75 a 1 segundo para tú poder ver y reaccionar. Tengo buenos reflejos, ¿no? Pero es que en la circulación en un segundo recorres mucho espacio. Tú, por ejemplo, cuando tú vas a 120 kilómetros por hora, en un segundo estás recorriendo 33 metros. Por lo tanto, imagínate tú. Claro, el coche no te responde al momento, te responde casi 30 y tantos metros después de haber hecho tú esa pisada en el freno. Te va a responder más tarde. Fíjate cómo es la situación. Es decir, tú ves el obstáculo y en lo que tardas en desplazar el pie, tardas un segundo. Es decir, que el coche empieza a frenar después de 30 metros. Claro. Es increíble, es decir, yo siempre decía yo, ¿por qué no le enseñamos, no hablamos a la gente en metros segundo en vez de kilómetros hora? Sí, cuando tú miras la velocidad 120 son 33 metros un segundo. Pues, y tú suponte que en los días de calor tu tiempo de reacción va a aumentar y es probable que tarde 1 segundo y cuarto, 1 segundo y medio, lo que implica un aumento del problema. Es decir, porque te afecta, insisto, cuando tenemos calor nos vemos agobiados, perdemos la atención, estamos. Pero claro, si nosotros, por ejemplo, vamos a llevar el interior del vehículo a 35 grados, esto ya llegas tu comportamiento físico, mental, actúa exactamente como una alcoholemia de 0,5 grados. 0,50 es que te queda, y son situaciones, por eso yo te decía antes, lo que significa el aire acondicionado es un elemento de seguridad activa en el vehículo. Saber mantener la temperatura correcta, que está entre 22 grados, que tampoco es cuestión de ponerla a 19 grados. Esto tiene unas repercusiones luego también en el consumo del vehículo, en fin. Pero dentro del coche la temperatura adecuada debería ser eso. Por eso los acondicionadores de aire son estupendos para eso. El aire acondicionado, pues
tiene esa repercusión en el consumo de combustible. Cuando yo te comentaba, yo me meto en la autopista, me voy para Santa Cruz, ¿eh? Y claro, en esa cola, ese calor tórrido, pero y encima no hemos pensado en algo, en el color de nuestro coche. ¿Tú crees que es igual estar debajo del sol en un color claro a un color oscuro? En absoluto. Mira, Los esto coches de lo color podemos oscuro decir, Pedro, aumentan también. incluso hasta 5 grados a Sí, la misma temperatura. lo podemos decir también, Pedro, si yo llevo hoy una camisa negra, por Ah, decirlo alguna, sí, o más señor. oscura, me va a cascar Sí, más el sol sí, que si llevo a sí, lo sí, mejor un sí. color blanco o más suave, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, es otro detalle a tener en cuenta. Yo siempre he dicho, los coches negros, por ejemplo, son muy bonitos, elegantes, cuando están limpios. Porque como te caiga un par de gotas enseguida se nota. Pero que luego tienes el problema. Si tú tienes ese coche en la calle, la temperatura en él es muy superior a la de un coche que está aparcado a tu lado, un coche de color claro. Son detalles que nosotros cuando compramos un coche debemos de valorarlo, pero evidentemente nos puede mucho más el placer del color que a mí me gusta, porque los colores tienen su función en la seguridad. También tenemos, ya no solo en el calor, un coche oscuro es más, tiene mucho más dificultad de ser visto, por ejemplo, sobre todo al atardecer, cuando ya está oscureciendo, es más fácil que se te pierda en la sombra que un coche claro. Sí, Por si eso no es tan lleva la luz difícil. encendida, por decirlo de alguna manera. Claro, eso a que nos lleva a decir, vale, en ese caso, ¿qué tienes que hacer? Ser consciente de que tu coche tiene esa dificultad por el color y encender, ser el primero en encender las luces y el último en apagarlas. Es decir, eso es importante. Hacerte ver, ¿no? Hacerte ver. Claro, claro, es fundamental. Pero, insisto, en esto del calor, ¿qué hacemos? Pues, y si no tenemos aire acondicionado, claro, pues es tremendo el conducir. Entonces, por eso nosotros, cuando es tremendamente importante que llevemos en nuestro vehículo la suficiente agua para consumir, porque en estos momentos, al sudar mucho, te puedes deshidratar. Es importante el estar bebiendo. Hombre, y Eso si sí, puedes parar un ratito, como digo yo, efectivamente. lejos de Sí, sí, donde sí. estés de la carretera, te paras, te levantas y caminas un poquito y coges aire, ¿no? Y en ese momento Bebes el agua. bebe agua, porque lo que no pueden hacer, que se ve hacer con mucha frecuencia, que no entiendo yo todas las prisas, pero cuando se trata de nuestra seguridad, de nuestros cuidados hacia nosotros mismos, Metemos la pata eh, inconscientemente. claro, claro, y por eso yo veo mucha gente conduciendo, cogen la botella de agua y se ponen a beber agua. Eso es sancionable, ¿eh? Eso puede ser una infracción importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás conduciendo no puedes realizar ninguna otra actividad. Ninguna. Ninguna. Y consumir, beber, conduciendo, ir comiendo una manzana o un refresco, perdón, o cualquier elemento, yo que Sí, sé, un dulce, por refrescante. ejemplo, cualquier cosa de eso, sí. Todo eso La está galleta. totalmente prohibido. Por lo tanto, muy bien lo que tú acabas de comentar. Decir, oye, voy a una situación, me encuentro ya un poco tal, oye, paro en un sitio de sombra, coño, mira, aquí hay un sitio bueno, tal cual. Pues me tomo mi refresco, nunca comas cosas muy abundantes, porque con el calor, eso, el efecto de la digestión incrementa tremendamente la somnolencia y tus capacidades disminuyen más. Entonces las comidas que tienen que ser ligeras y consumir mucho líquido, que puede ser agua, que puede ser zumo, que puede ser algo que combatas bien todo el problema de la deshidratación. Y para el sol después hay otras cosas interesantes, ¿no? Hay mucha gente que dice que me quedo atontado, pues me tomo un café, me tomo un Red Bull y tal cual. Bueno, eso sí es cierto, tienen la cafeína, son excitantes, pero eso es temporal. El problema es que estás a través de una manera artificial haciendo un trabajo a tu organismo, que cuando se van los efectos de esa teína o esa cafeína, pues lógicamente Lo nota, lo nota. te vienes abajo enseguida, y en ese momento es el momento más peligroso.
Por lo tanto, no es. Mira, Luego, no, y te iba a preguntar otra cosa, pues yo voy mirando también el reloj. ¿Del sol te queda algo más? Pues porque tengo otro tema también importante aquí para hoy tocarlo. bueno, simplemente decir, fundamental las gafas de sol, fundamental, y que tengan en cuenta gafas de sol homologadas, no compren gafas de sol que no estén homologadas porque además de no ser efectivas, te pueden causar daños a tu vida. Por lo tanto, tengamos siempre en cuenta, las gafas de sol es algo que no es obligatorio, no tengo nada que decir, pero es algo fundamental para nuestra seguridad, el conducir en estas condiciones, ¿no? Y bueno, pues... Te tengo preparado otra pregunta, ¿eh? Pues pregunte Mira, usted, vamos a ver, Pedro. Cuando nos vamos nosotros bueno, aquí en el norte, pues tenemos la Tenerife 5, ¿no? En otros lugares, pues mucha gente dice, a ver, ¿esto es autopista o esto es autovía? Porque hay momentos en los que podemos poner a un ciclista, pues a una motocicleta que no lleve pues esas cilindradas que te permita poder digamos andar por esas autopistas, y entonces dices tú, ¿se puede caminar? Sí, porque es una autovía, pero aquí que siempre uno ni sabe, porque la isla es tan pequeña, si lo comparamos a lo mejor con otros sitios, estas poblaciones que tienen grandes autopistas y más carriles, a mí me gustaría un poquito, Pedro, que dijera qué es una autopista y qué es una autovía. pues está bien, sí. Esto es algo que a mí me sorprende, porque ya no me sorprende, por ejemplo, que me lo comente un usuario normal, que puede ser, yo qué sé, Sí, pues te habrán hecho la pregunta un montón de veces, ¿sí? sí, más que hacérmela, no, me encuentro con comentarios, que me parecen bárbaros, es decir, que Que no son confunden, correctos. ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque lo que hay muchos que lo que me sorprende es que sean organismos de tráfico, y ayuntamientos y personal que está relacionado con el mundo del tráfico quienes digan esto de que aquí no hay autopistas. Es que me quedo sorprendido. Como dice muchas veces, me quedo, vamos, alucinando con lo que escucho, ¿no? Sí, es que es algo increíble. Yo, bueno, por mi trayectoria profesional, eh, tuve en bastantes ocasiones comentarios con personal cualificado, ¿no? Y yo les decía, ¿cómo puedes comentar tú que en Tenerife no hay autopista? Con lo que tú representas, ¿sí? Pero tengo muchos amigos, guardias civiles, policías, que también tienen esas dudas. Y yo digo, pero bueno, esto, ¿cómo no lo va a tener una persona normal? Pues yo qué sé, un periodista como tú, o pues un albañil, pues una Sí, que nos abogada. llevamos a veces la sorpresa y Nos las dudas. Es dedicamos a decir, nuestro trabajo. aquí estoy yo ahora mismo porque veo que está todo muy bonito, muy tal, pero a lo mejor no reúne las condiciones y no estoy en una Mira, autopista. Y en otro tramo sí estoy en una autovía o al revés, ¿no? exactamente. Concretamente ahora que me hacen esta pregunta me viene muy bien un caso que hay en Los Ralejos, que está por allí por la zona del patronato, ¿no? Ah, sí, sí. Donde pues, El los vecinos tienen incorporarte un a gran la problema carretera, sí. exactamente para la incorporación. Porque tú Claro, necesitas tener un rodaje y una visibilidad para poder incorporarte de un sitio a otro. No digo yo este que tú vas a comentar ahora, sino en cualquier otro sitio sí, 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 tienes sí, que es que, saber qué son los lugares que te bueno, permiten y cuáles son los que no te mira, permiten, ¿no? para llamar a una vía autopista, y Sí. aquí en Tenerife tenemos muchas autopistas, muchos kilómetros de autopistas, es muy simple, tiene que tener unos requisitos. ¿eh? Por ejemplo, Pedro, Eh, explica a ver a la los audiencia. requisitos los requisitos son los siguientes: tiene que tener eh, un, un trazado donde no existan muchos desniveles. Esto es curioso, pero esto es técnicamente así. Tiene que tener distintas calzadas. La ley, cuando por ejemplo habla de esto, dice en las autopistas las calzadas deben de estar separadas pues por elementos fijos como puede ser una mediana, como puede ser un muro, en fin. Pero
dice un detallito interesante, salvo en sitios singulares. Bien, eso quiere decir que existe la posibilidad de seguir considerando a un tramo de una vía autopista, aunque las calzadas no estén separadas por elementos fijos, como puede ser una mediana o un separador normal. Luego tenemos otro detalle, distintas calzadas. Bien, ¿habla la ley en algún momento, en algún caso, de que las calzadas deben de tener un mínimo de carriles? No habla de eso. Pero sí dice algo fundamental. Sus entradas y salidas tienen que tener la señal de entrada en autopista, salida de autopista. Nosotros, por ejemplo, cuando cogemos la autopista aquí en Los Ralejos y nos vamos allá, ¿qué señales entramos? Nos dice TF5 y nos dice perfectamente, entre usted en una autopista. Las señales son todas características de autopista. Mientras que una autovía prácticamente es muy similar en cuanto a su construcción. Sin embargo, por ejemplo, la autovía, cuando la autopista, ¿cómo te podría decir yo? Una autopista no puede tener unos desniveles muy grandes, ¿no? Ni mucha curva. Entonces, esos tramos podrían ser considerados autovías. Pero para ella necesita la señal de autovía también. Si no hay señal, no lo es. Entonces, si yo entro aquí desde Los Ralejos y llego hasta el sur, yo voy por toda autopista. ¿Cómo que no hay autopista? ¿Cómo que no hay autopista? ¿Cuál es el problema? Tú lo decías en tu cuestionamiento también, cuando me hiciste la pregunta, decías, es que ¿pueden circular los mismos usuarios por autopista que por autovías? No. Por ejemplo, tenemos el caso de los ciclistas. Un ciclista puede circular por autopista, totalmente prohibido. Como tampoco pero tajante, no se puede. No, ni vehículos, ni patinetes, ni vehículos de movilidad personal, ni vehículos de tracción animal, nada en absoluto. Y entonces, sin embargo, por las autovías, las bicicletas, ninguno de los otros, sí pueden circular. Un detalle interesante. La bicicleta sí y el resto no. La Victoria y la Matanza, y quieren ir, yo qué sé, por el enlace a lo mejor que sales de ahí y luego te incorporas para ir al Sausal y la carretera que te va para Tacoronte, ese trozo. No lo puede hacer, eso es autopista. Eso es autopista. Usted ve ahí, entrada en autopista, tiene la señal que entra en autopista, es fundamental. A nivel de construcción, la diferencia entre autopista y autovía es que en las autopistas no pueden haber accesos de las fincas, mientras que en las autovías existe, por ejemplo, si ese tramo que tenemos en Los Ralejos fuese una autovía, la posibilidad de hacer esa incorporación sería mucho más sencillo a efectos de lo que determina la ley por autopista y autovía, porque luego hay otras leyes que los técnicos saben lo que tienen que hacer, no solo una causa. Pero mientras que en una autovía sí pueden haber accesos parciales de fincas colindantes, en una autopista nunca. Entonces tú analizas, tú ves, coges la autopista desde Los Ralejos, donde hay acceso de finca, ninguna. Me acuerdo yo, en la altura de Tacoronte, antes de llegar allí al Sausal para abandonarla, en esas fincas antes habían caminos que llegabas a la autopista, todo eso ya está vallado. Y es más, vuelvo a insistir, hay una señal que dice que estamos en autopista. Eso es importante a efectos del uso de los carriles. Y que seamos conscientes de que no podemos decir que aquí no hay autopistas cuando sí las hay, porque la definición de autopista no la doy, yo no la da el jefe de tráfico, la da la ley. Simplemente lea usted la ley y mira a ver si esos requisitos los reúnen las vías que tenemos nosotros aquí. Claro que tenemos autopistas, claro que tenemos autovías. Por ejemplo, el tramo que va hacia Las Teresitas, eso es una autovía. Y tú ves allí, ves la señal de autovía, y en las demás tú ves la señal de autopista. Por lo tanto, no es tan diferente, y no entiendo por qué existen esas dudas con respecto que muchas veces, incluso para presentar tú un alegato en contra de defender unos intereses, es importante saber la diferencia. Muchos han tenido siempre la vida pensando en las autopistas, aquellas que se hizo en Alemania en los años 30, que eran carriles, muchos carriles.
no es necesario, ni siquiera determina el número de carriles. Lo que habla es el número de calzadas. Por lo tanto, tampoco, por ejemplo, todas las autopistas ni las autovías, para considerarse como tal, necesitan carriles de aceleración. Claro que entrar en una autopista sin un carril de aceleración es un peligro tremendo. Pero es un requisito fundamental para yo considerar esa vía autopista. No, la ley no lo describe como tal. Por lo tanto, es un detalle que deberíamos de tener claro para, en el caso de hacer uso de ellas, lo tengamos. Fíjate, no creo que haya mucho más, ¿sí?, con respecto a las autopistas y las autovías. Pues yo creo que hoy ha sido interesante las cuestiones que le hemos trasladado al profesional, al técnico en seguridad vial, estos consejos con el amigo Pedro Fuentes, y que, amigos oyentes, yo por lo menos lo tengo claro ya, y ya sé qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, ¿no? Esto es como nuestra propia salud, te recomiendan algo, pero el profesional te dice, mire, esto lo puede hacer usted y esto no, por su organismo, por cualquier cosa, no le va, tajante. Pues ya tú sabes qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. O incluso tú mismo, es decir, como tú dices, a ver, a mí me afecta, pues no sé, una comida de estas a tantas horas de la noche y me va a tal, pues no lo hago, ya yo sé que lo tengo que hacer. Exactamente, no hay nadie que te conozca mejor que tú mismo. Sí, señor, así que con el tema del calor y todo eso, ya tenemos que saber qué tenemos que hacer. Todos los seres humanos tenemos nuestros límites, y por lo tanto debemos de tener eso muy presente. No somos súper nada y todos metemos la pata, todos nos podemos equivocar. Nuestra obligación, nuestra misión en la vida es intentar meterla lo menos posible y dejarse asesorar, aprender de los errores. Es decir, si algo grandioso tiene la experiencia, por eso decimos, la experiencia es un grado, sí señor, pero no para todo el mundo. La experiencia, bien utilizada, aprendes de tus errores, sabes rectificar, es perfecto. Pero, ¿de qué te vale una experiencia si no aprendes nada? Pues yo creo que aquí lo podemos dejar en el programa del día de hoy, dándole las gracias a Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial, por todos estos consejos. Pedro, un abrazo, te espero en el próximo programa y a cuidarse. Un abrazo. Gracias. Pues amigos oyentes, seguimos ahora con más temas de la actualidad.